GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, puntos a considerar en nuestra contabilidad, con la participación especial del licenciado Eduardo Manuel Enríquez Gutiérrez, quien es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Cuenta con diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera por el TEC de Monterrey. Lo avalan más de 20 años de experiencia como auditor externo en el despacho Roberto Casa Latriste, ahora PwC. Gerente de finanzas de empresas del área de tecnología y del entretenimiento por más de 10 años. Desde hace 10 años, director de auditoría y precios de transferencia en GBA Consultoría y Capacitación SC. Excatedrático de la Universidad La Salle y de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Expositor en diversos cursos, talleres, diplomados y eventos en GBA Consultoría y Capacitación SC, así como en diferentes foros y Colegio de Contadores Públicos. En la conducción contaremos con la participación del maestro Nicolás Pérez Méndez. Pues, estimadísimos colegas, aquellas personas que nos están siguiendo por internet, bienvenidos. Una tardecita más, yo creo que de plácemes, porque el día de hoy estoy acompañado por uno de los consentidos de GBA, que es Eduardo Enríquez. Estimadísimo Lalo, bienvenido como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, pues el día de hoy nos toca este tema que por supuesto experto durante muchos años sobre este punto, sobre este tópico, hablar sobre en materia contable. Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por las flores, ¿verdad? Aquí estamos de nueva cuenta. Gracias a todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos. Y sí, vamos a hablar dentro de este ámbito en el que estamos de lo que es la esencia. ¿Cuál es la esencia de la contabilidad? Yo siempre les he comentado algo, que para que mis impuestos estén bien pagados, primero tiene que estar bien hecha mi contabilidad. Al momento que yo tengo errores contables, seguramente voy a tener errores fiscales que van a repercutir en el pago de mis impuestos. Entonces, básicamente, ahorita fíjate que me gustaría hablar de una pregunta que se vuelve continua. ¿Y por qué? Porque la propia autoridad lo ha generado de esta forma. Entre las formas que tenemos de entregar contabilidad o de las diferentes requisitos que nos pide la autoridad, nos dice, debes de entregar contabilidad. Y de repente, tú ahí me vas a ayudar un poquito, tenemos, por ejemplo, los RIF que me dicen que no entregan contabilidad. Tenemos ahora los nuevos que se llaman los de la contabilidad. La opción de acumulación para personas morales. De acumulación para personas morales, que me dicen, no debes de entregar contabilidad. Pero ahí me regreso un poquito. Sí, efectivamente, los libros fiscales o las leyes fiscales me dicen que no debemos de entregar contabilidad. Pero yo me tengo que regresar primero a la base de la contabilidad. ¿De dónde surge mi contabilidad? ¿Por qué tengo que llevar contabilidad? Y de entrada, primero, como persona, yo tengo que llevar contabilidad y vamos a empezar a hablar un poquito de postulados básicos. Como entidad económica, a mí me interesa llevar mi contabilidad no para pagar impuestos. Me interesa llevar mi contabilidad para saber cuánto tengo, cuánto debo, cuánto he invertido. Y también para saber cuánto estoy ganando durante cada uno de los periodos contables. Entonces, eso no es exactamente para pagar impuestos. Eso es para saber cuánto tengo, qué tengo y cuánto gano. ¿Dónde va esa contabilidad? Entonces, ahí empezamos a hablar de lo que está vigente el día de hoy, que son mis normas de información financiera. Ya después, si quieres, nos brincamos al aspecto legal. ¿En dónde me dice quiénes tienen que llevar contabilidad? A mí cuando me preguntan, el otro día me decían un RIF, oye, yo soy RIF, ¿tengo que llevar contabilidad? Y la respuesta tajante era sí, sí tienes que llevar contabilidad. Oye, pero el SAT no me la pide. No, es que tú vas a llevar contabilidad, que es una obligación que surge de otra ley. Y recordemos que las leyes en México me dicen, tú tienes que cumplir la ley sin menoscabo de otras leyes. Entonces, que las leyes fiscales me digan que yo no tengo que llevar contabilidad no sustituyen a las leyes comerciales que me dicen que tengo que llevar contabilidad, incluso mi libro diario y mi libro mayor. Entonces, ¿quiénes tienen que llevar contabilidad? La pregunta que decíamos ahorita. La respuesta es, todos tendríamos que estar llevando contabilidad. Y viene el segundo paso. ¿Quiénes la van a entregar a la autoridad fiscal? Ahí sí, no me meto.
los que ellos me digan, los que cumplan con los requisitos para entregarla. Entonces, ¿un RIF tiene que llevar contabilidad de acuerdo con normas de información financiera? Sí. ¿Los que tengan el beneficio ahora de la acumulación por ingresos tienen que llevar contabilidad? Sí, también. Y van a tener el beneficio de no entregarla para efectos fiscales. Claro, debo de entender que dentro de los usuarios de la información financiera, por supuesto, uno de ellos es la autoridad fiscal, pero no Claro. es el único. No es el único. Y muchos de nosotros estamos aferrados, muy arraigada a la idea de que la autoridad fiscal hay que satisfacerla. Sí, y estamos en lo correcto. Pero como bien decías tú, no es mi único usuario. Imagínate tú ahorita, tú eres un RIF o eres uno de los que tienen el beneficio de la acumulación de ingresos. Por X situaciones tienes la necesidad de pedirle un préstamo al banco. Vas a ir al banco y te van a decir, oye, ¿me das tu contabilidad? ¿Y qué le vas a contestar al banco? Es que yo soy RIF y no llevo contabilidad. No es posible. No es posible. En automático prediciste la opción de tener ese préstamo. O sea, te están pidiendo estados financieros, déjame subrayarlo así, financieros, no estados financieros fiscales. ¿Los tenemos que llevar contabilidad? Sí. Y te decía ahorita, ¿con base en qué? En normas de información financiera, que es lo que está o lo que tenemos vigente el día de hoy. Entonces, esa es la primera gran pregunta que yo creo que vale la pena que la subrayemos. ¿Tenemos que llevar contabilidad? Perdón que lo repita varias veces. Sí. Tajante es sí, independientemente de dónde esté yo ubicado para pagar mis impuestos. Muy bien. Y luego empezamos con la otra, fíjate. Ya que estamos hablando de llevar contabilidad, y déjame ponerlo así, yo me acuso porque yo también lo entendí mal. ¿Qué pasa cuando empiezo a ver ya mis normas contables y me empiezan a hablar de cuál es mi sistema contable entonces? ¿En dónde está mi sistema contable en la compañía o yo como persona física, entidad que pagó? ¿O que voy a tener que pagar mis impuestos, que tengo actividad económica y tengo que llevar contabilidad? ¿En dónde está mi sistema contable? Y cuando empezamos toda esta parte de la situación fiscal, donde me decía que mi sistema contable, muchos entendíamos que mi sistema contable pues, era esa serie de, no sé, operaciones, algoritmos y 20,000 cosas que estaban dentro de la máquina. Mis sistemas que yo compraba, los que cargaban y abonaban y me hacían las pólizas. No, ese no es mi sistema contable, fíjate. Tuvimos que regresarnos, o en mi caso yo me tuve que regresar muchísimos años en la teoría, a checar mis libros de contabilidad de uno para que veas, todavía los tuve que desempolvar, y buscar dónde está ese sistema contable. Y fíjate, antes de decirte dónde está, es una gran preocupación. ¿Por qué es una gran preocupación? Porque muchos de nosotros aún no tenemos el sistema contable adecuado, o no tenemos adecuadamente nuestro sistema contable. A lo mejor tenemos los CFDIs que te encantan, tenemos la balanza de comprobación, tenemos 20,000 cosas fiscales, pero la base para pagar impuestos, que es mi sistema contable, aún no lo tenemos. Me dicen, bueno, entonces, ¿dónde está ese sistema contable? Si no está dentro de la máquina. Si no es el programa que yo compré, ¿no? Entonces regresamos. ¿Qué me dicen las normas de información financiera? Es tu sistema por medio del cual vas a tomar la decisión para hacer tus registros contables. ¿Y eso dónde lo tenemos en la compañía? ¿Dónde tenemos, o se ve tácitamente ya por escrito, en nuestras políticas y procedimientos? Entonces, si ahorita me preguntan a mí, oye, ¿dónde está tu sistema contable? Yo tendría que sacar automáticamente mi archivo, mi libro, mi expediente de políticas y procedimientos. Y deja otra vez subrayarle, actualizados al día de hoy. ¿Qué va a decir ese manual de políticas y procedimientos? ¿Qué se registra? ¿Cuándo se registra? Y si quieres le vamos a agregar todavía nuestra guía contabilizadora. Esa guía contabilizadora, y otra vez hay que subrayarla, financiera, que después mediante una conciliación se va a convertir en una guía contabilizadora para también presentar nuestra balanza de comprobación, que no debería tener ninguna diferencia la financiera con la fiscal, simplemente para pagar impuestos. Y después, yo creo que al final hablamos un poquito de la determinación de mis impuestos diferidos, que desde ahí la vamos a determinar. Al momento que yo tengo una buena guía contabilizadora, una buena identificación de qué se presenta, qué no se presenta, voy a poder identificar lo que es deducible y lo que no es deducible, pero siempre partiendo desde el punto de vista contable primero, contable financiero.
Ahora bien, si me hicieras favor, Lalo, de mencionarme, digo, está muy bien explicado, pero para integrar un poquito más esta idea de las políticas y procedimientos. Por ejemplo, yo entiendo, en el caso de marcar una diferencia, una clasificación, todo esto tiene que estar reflejado en tu guía, en tu política, en tus guías de políticas y procedimientos contables. Por ejemplo, si yo hablara para marcar la diferencia entre un activo y lo que yo debo de considerar o mandar como tal a una depreciación o a un gasto, entre otras cosas, se tendrían que reflejar en esta guía. Claro. De ahí, vamos a hablar un poquito, te voy a mencionar algo de los postulados básicos. Por favor. Primero, y el primerito del que tenemos que hablar es de la sustancia económica. La sustancia económica, ¿qué me dice? En pocas palabras, yo le he cambiado el nombre para efectos que lo entendamos. Y yo lo explico, cuando platico de él, es el no inventes. O sea, ¿cuál es la sustancia de lo que estás haciendo? Entonces, regístrame lo que quieres hacer, lo que estás haciendo más bien. Regístrame lo que estás haciendo, no lo que estás pensando que vas a hacer. Oye, y antes de calificar cualquier cosa, a mí me gusta calificarla primero. Nosotros tenemos erogaciones. O sea, tenemos salidas de efectivo de la compañía. Tenemos una erogación. Una vez que tenemos la erogación, ahora sí, como tú me decías, vamos a calificarla. ¿Cómo va a calificar? ¿Como un gasto? ¿Como una inversión? ¿Como algo del inventario? Ahí tenemos que clasificarla. Pero primero tenemos que saber, es una erogación y después cómo la voy a clasificar. Obviamente pensando en la sustancia. Oye, esta es una erogación para una propiedad de planta y equipo, la voy a tener que registrar en propiedades planta y equipo. Esta es una erogación que me sirve para la producción, la voy a tener que registrar en inventarios. Oye, es una erogación que me va a servir para administrar o para vender, la registro en gastos de administración o gastos de venta, que son, yo te diría, las únicas opciones que tenemos para un registro contable de una erogación. Entonces, desde ahí sería uno de los principales. Pero antes de meterme a ese, también hay que ver otro, que nos afecta increíblemente, que es el de entidad, fíjate. Teníamos el principio de contabilidad de entidad, sigue existiendo con las normas de información financiera, en postulados básicos la entidad económica. ¿Y qué quiere decir? Por favor, regístrame lo que es de la entidad, regístrame lo que es de la actividad económica que estás llevando a cabo, porque de repente traemos muchos registros contables que no son de nosotros. Entonces, por favor, registra lo que es tuyo. ¿Cómo se ligaría a esto? Yo ahorita te preguntaría primero, hablando primero de la entidad, regístrame todo lo que corresponde a la entidad económica, a nuestra actividad. Y me encantaría que pudiéramos entrar ahorita, abrir el buzón fiscal, el repositorio fiscal, para ver cuántos CFDIs tengo pendientes de registro. Y en muchos de los casos, estos CFDIs, me vas a decir, es que no son míos. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, muchos son míos, pero no los he identificado. Pero una gran cantidad de esos CFDIs, vamos a decir que no son míos. ¿Por qué? Porque a lo mejor se equivocaron, porque otra gente pidió un CFDI a mi nombre, lo que tú quieras. Entonces, eso no lo tenemos que subir a la contabilidad. ¿Qué hay que hacer entonces? Ya lo tengo identificado en la parte contable y ahora la parte fiscal también. ¿Qué tengo que hacer para delimitar la entidad económica? Porque si no hago esta delimitación, también voy a tener problemas fiscales. Déjame, no te voy a decir exactamente cómo hacerle, pero al final de cuentas la autoridad me va a decir, como ni los registraste contablemente, ni me avisaste que no son tuyos, tienen que estar en registros contables y no solamente te los voy a considerar como acumulables, porque además vamos a tener problemas incluso hasta de lavado de dinero, porque estás comprando sin registrar. Entonces, para que veamos, desde ahí empezamos a tener problemas con nuestro primer postulado, que sería entidad económica. Fíjate, a mí me gustaría, Lalo, si nos apoyas en este aspecto, quisiera ver la parte práctica, porque yo estoy seguro que muchos de nuestros colegas en esta parte, hablando de los postulados básicos, en algún momento ya lo sabemos de memoria, ya tenemos el concepto y la definición. Pero a mí me gustaría que, aparte de los ejemplos que nos acabas de comentar, reflejáramos en qué otros aspectos prácticos podemos estar aplicando, por ejemplo, este postulado de sustancia económica. Mira, tenemos uno súper importante, sustancia económica. ¿Y a dónde vamos a ir? Lo voy a ligar con otro que es la asociación de costos y gastos, la devengación contable, que también tendríamos que estar hablando conjuntamente de todos ellos, con uno de los problemas principales que tenemos en estos momentos,
que va ligado con un rubro de los estados financieros que se refiere al inventario. Al inventario, ahorita te decía yo, una vez que tengamos una erogación, yo tengo que calificarla. Si es gastos de venta, gastos de administración, inventario o inversión, que serían mis 4 únicas opciones. Aprovecho para comentarte, estrictamente prohibido cargar cualquier cosa al costo de forma directa. Todo tiene que pasar por la cuenta de inventarios. Oye, ¿la nómina del personal productivo tiene que pasar por inventarios? Sí. Oye, ¿toda la materia prima tiene que pasar por inventarios? Sí. ¿Todo lo que se refiere a gastos indirectos tiene que pasar por inventarios? Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos viendo que esa entidad económica que se está dedicando a trabajar va a tener inventarios. Entonces, la sustancia económica del inventario me dice, oye, registra todo lo que vas a producir, lo que te sirve para la producción. ¿De acuerdo? Y luego identifícame todo lo que sea costo y gasto con un ingreso. Entonces, ese inventario al final se va a convertir en un costo. En otras palabras, ¿la materia prima se carga a inventarios? Sí. Y a lo mejor, yo creo que eso lo dejamos para otro tema más adelante, vamos a tener que ligar, no a lo mejor vamos a tener que ligar, sino es lo que está buscando la autoridad con el famoso ahora CFDI 3.3. Porque, ¿qué me está diciendo? Todo lo que compres, hay un catálogo grandotote de no sé cuántos productos. Decías tú el otro día que ya va en 50,000 productos, ¿no? Entonces, ahí tengo que estar registrando lo que compro. Y obviamente tengo que estar registrando también lo que vendo con esos mismos catálogos. Entonces, ¿a qué voy? Tiene que haber una asociación entre mis erogaciones, o sea, todo lo que yo estoy pagando, con lo que estoy vendiendo. En otras palabras, siguiendo también sustancia económica, no puedo vender algo que nunca compré o que nunca transformé. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, me regreso. Estábamos hablando, o te comentaba yo, del inventario. ¿Qué tenemos que hacer? Repasar todo nuestro catálogo contable, nuestra balanza contable y empezar a pensar. El CINIF Internacional tiene un ejemplo muy interesante para efectos del costeo. Les preguntaba el CINIF Internacional y dice, oye, ¿en dónde me estás registrando el material de empaque que utilizas para darle el producto a los clientes? Y se hizo una encuesta sobre esto. Y mucha gente decía, son gastos de venta, son gastos de, no sé, 20,000 cosas. Y regresamos a la definición del inventario costo. ¿Qué me dice inventario costo? El inventario se forma de todo lo necesario para vender el producto, que se va a convertir en costo cuando lo vendas. Entonces, ¿el material de empaque es necesario para vender tu producto? Sí, Claro. ¿Dónde debe de estar registrado? Sí, tendría que estar registrado en todos los inventarios. Dentro de inventarios, después hacer los prorrateos correspondientes, llegar a determinar el costo unitario de mis productos para que ahora sí, en cuanto venda ese producto, pueda sacar el costo unitario de mis productos. Pero fíjate, se dice muy fácil. ¿Cómo se integra mi costo unitario de los productos? Fíjate. Porque me lo está pidiendo la parte contable y la parte fiscal, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que identificar cuánto tiempo lleva de mano de obra. Y déjame ponerle mano de obra directa e indirecta. ¿Nada más mano de obra? No. Todas las erogaciones que yo le hago a un empleado por efectos de la nómina, ¿qué más le pagas al empleado? ¿La prima vacacional? Sí, claro. ¿Las vacaciones? ¿El aguinaldo? Y no quiero seguirle más. Todas esas las tengo que estar registrando de forma directa, quincena tras quincena. Cada vez que yo hago el pago de la nómina, tengo que registrar no solamente lo que estoy erogando por el pago de la nómina, sino también lo que se está devengando. Y entonces ya estamos hablando de otro postulado básico que se llama devengación contable. ¿Qué quiere decir ese de devengación contable? No me interesa si ya lo cobraste o lo pagaste. Lo tienes que registrar cuando lo devengas, cuando lo estás utilizando. Regresando a los ejemplos que me decías. La luz o la energía eléctrica del departamento productivo. Yo ahorita la tengo registrada, no sé en dónde en mi contabilidad. Ya pensando lo que estamos haciendo ahorita, entonces la luz del departamento productivo tendría que estar formando parte de una cuenta del rubro de inventarios contable y a su vez fiscal.
Entonces, la luz o la energía eléctrica se carga a inventarios. ¿Cuándo la cargo a inventarios? Cuando la pago o cuando la utilizo. De acuerdo a tu postulado, ¿no? Y hay que precisamente aplicar estos postulados, Así es. reconocerlos. Entonces regresamos de vengación contable. Yo estoy utilizando la luz. No me interesa que no me haya llegado el recibo. Yo la estoy ocupando ahorita, la tengo que registrar ahorita. Déjame, vamos a poner un ejemplo muy rápido. Yo este mes tengo una producción gigantesca, pero no registro la luz y mi producto lo vendo en, no sé, 100 pesos. Segundo mes, no produzco nada, ni vendo nada. Pero ahora me llega el recibo de la luz por 120 pesos. Lo registro y resulta que en ese mes tengo una pérdida de 120, pero en este mes una utilidad de 100. Las dos informaciones son incorrectas, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque el ejercicio de esa producción es que tengo un ingreso de 100 con un costo de 120. Entonces ahí empezamos ya con problemas otra vez contables, financieros y fiscales. Es por no provisionar, estoy vendiendo mis productos abajo del costo. Primero, ya no es negocio y segundo, la repercusión fiscal. Entonces yo a esta parte la llamaba el resurgimiento de la contabilidad, fíjate. Después de haber pasado muchos años pensando en hacer registros contables para pagar impuestos, ¿por qué? Porque básicamente lo estamos pagando conforme obteníamos el ingreso. Ahora la propia autoridad me dice, pues tienes que respetar los postulados básicos, ¿no? Básicamente con lo que se refiere a inventarios. Entonces, ¿qué me están diciendo? Se provisiona. Prácticamente todo se tiene que provisionar. Porque si no, ¿cómo me vas a decir? Oye, imagínate que no pagamos, no sé, no pagamos la... Vendemos un producto donde la mano de obra es de una semana. No le cargamos al inventario una semana de nómina. Y van a decir, espérame, ¿cómo puedes producir algo si no tienes? No tienes los elementos necesarios para poder producir. Y ahí nos brincamos a otro de los grandes comunicados que tiene ahora el SAT, ¿no? Es que cada ratito nos saca lista de los contribuyentes que no pudieron desvirtuar los hechos. ¿Por qué? Porque no pudieron amarrar lo comprado con lo vendido. No pudieron amarrar su nómina pagada con su nómina o vendida. Entonces ahí vienen todos esos problemas. De nueva cuenta, regreso a lo que te decía al principio. Si mi contabilidad no está bien, seguramente lo fiscal va a estar mal o voy a tener problemas para poderlo explicar. Entonces, tenemos que regresar a toda esta parte de los postulados básicos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué registros contables estamos haciendo? Importantísimo, ahorita te comentaba yo esta parte de sustancia económica, de vengación contable, el amarre o la asociación de costos con ingresos, aunado también a lo que se refiere a negocio en marcha. ¿Dónde hay que amarrarlo? Pues básicamente estamos pagando impuestos con el negocio en marcha determinado con estos postulados básicos. Te comentaba por qué puse el ejemplo de inventarios. 2011, la normatividad contable eliminó el uso del costeo directo. La ley del impuesto sobre la renta, que después se ajustó, que no exactamente fue al mismo tiempo, a partir de 2013 también hace la eliminación del costeo directo para efecto de la deducción del costo de ventas. Y sin embargo, en este momento, muchas compañías, muchos contadores, seguimos haciendo nuestra contabilidad con base en costeo directo. ¿Qué quiere decir? Que está corriendo riesgos, por una parte, desde el punto de vista financiero, de tener una mención importante dentro de nuestro dictamen, si es que lo tuviéramos, que podría llegar a ser incluso una negación de opinión. Es la partida más importante de la disminución de la utilidad, está mal determinada. Si me voy a la parte fiscal, creo que el costo de ventas es la principal deducción, ¿verdad? Claro. Entonces, imagínate que estamos corriendo riesgos en nuestra principal deducción, porque no tenemos correctamente amarrado nuestro sistema contable. No tengo perfectamente amarrado en documentos que me digan el sistema contable de inventarios, costo de ventas, dice que todas estas materias primas, que directas, indirectas, que toda esta mano de obra, con todos sus agregados que lleva la mano de obra, más todos los gastos indirectos, todo se debe cargar primero a inventarios.
¿Qué pasa cuando yo cargo algo directo al costo, sin que pase por inventarios? Estoy falseando el costo unitario de los productos. ¿Por qué? Porque estoy dejando de prorratear esa erogación dentro de cada uno de mis productos. Requisito para efectos contables y requisito para efectos fiscales. Y de nueva cuenta, corre riesgo de ser no deducible mi costo de ventas. O sea, a la autoridad no le va a interesar, como decíamos ahorita en el ejemplo del material de empaque. El material de empaque no le interesa. Ya pueden ser 100 pesos de material de empaque. Tú mismo vas a decir ahorita, oye, pues analizamos, corremos riesgos, 100 pesos no pinta, ¿no? Pero espérame, no es que no pinten los 100 pesos, es que esos 100 pesos te hicieron falta en el costo de ventas. Y entonces no me pudiste determinar correctamente el costo unitario de tus productos. Entonces, ahí es donde vamos ligando todo lo que es esta parte de contabilidad y ya después pagamos impuestos. Ahora bien, tú estás comentaste un ejemplo que me gusta mucho, el de la luz, que efectivamente a muchos de nosotros por costumbre nos llega el recibo y es cuando reconocemos. Es cuando reconocemos y ya nos estás ilustrando efectivamente que todos estos postulados básicos deben de ser reconocidos inclusive para efectos fiscales, que es muy importante, es esencial. Esto quiere decir que conceptos, por ejemplo, vamos a hablar, y amarrando por supuesto los postulados básicos, hablando de prestaciones a los trabajadores, ¿no? Que tú me estás hablando, en cuanto a estos postulados, yo tengo que ir reconociendo conforme se van devengando de acuerdo al postulado. Te podría preguntar, por ejemplo, un aguinaldo. De repente tenemos la mala costumbre de que lo reconocemos hasta el momento en que se considera pagado. Hasta que lo vas a pagar. Ya estoy entonces deduciendo por lo que tú me estás comentando que no es del todo correcto hacer eso. No, es más, déjame tomar dos ejemplos. Primero el general. El aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, todo lo que tú le des a tus trabajadores, ¿se lo ganan el día que se los pagas o se lo van ganando con el transcurso del tiempo? Con el transcurso del tiempo. Entonces, por ejemplo, si tú vamos a pensar que ahorita estuvieras trabajando, ¿en este momento estás devengando una parte proporcional del aguinaldo? Sí. ¿Estás devengando una parte proporcional de las vacaciones? Sí. ¿De tu prima vacacional y de todo lo demás? Claro. Sí. O sea, ya te lo estás ganando. Sí. Entonces ahí viene mi postulado de devengación contable. Ya está devengado, independientemente de cuándo lo tengas que pagar. Entonces, como ya está devengado y forma parte de tu erogación, vamos a ponerlo así, es parte del costo o es parte del inventario que después se va a convertir en costo. Entonces, tengo que registrarlo contablemente primero. Sí. Y déjame ponerlo así. Mi balanza contable va a decir inventarios, mano de obra directa, horas para producción del programa. Oye, después se va a vender, entonces voy a tener que descargar del inventario las horas que invertiste en el programa, pero no solamente tu nómina, sino tu parte proporcional de vacaciones, tu parte proporcional de prima vacacional, tu parte proporcional de aguinaldo. O sea, todas las partes proporcionales para llevármelas al costo. O sea, está muy fácil hablar de esta contabilidad, ¿eh? O sea, imagínate el control tan detallado que debemos de tener ahora para hacer todos esos traspasos. Imagínate que tuvieras 3 o 4 procesos en la compañía. ¿Cuánto se va cargando, no solamente de mano de obra, sino de todo lo demás, a cada uno de los procesos para poder llegar a determinar mi inventario final que se va a convertir en mi costo de ventas? Hemos platicado, ya mucha gente nos ha oído, pero vale la pena que lo comentemos de nueva cuenta. Vamos a pensar que yo soy una compañía de producción. Totalmente de producción. Dejo ir a todos mis empleados el día 15. Y el día 30 les pago la nómina. Siguieron trabajando. Todos mis empleados de venta se fueron. Ya no vendí nada. Producción siguió trabajando del día 16 al día 31 de diciembre. No vendí ningún producto. ¿Estamos de acuerdo? Pero ellos siguieron trabajando. Esta nómina, desde el punto de vista contable, la voy a cargar al inventario, porque siguieron trabajando. No puedo descargarla del inventario porque no vendí productos. No hubo venta, sí. ¿De acuerdo? No la pude llevar entonces al costo. Hasta ahí lo contable está perfectamente claro. Y esta nómina, otra vez, acuérdate, cuando hablamos de nómina, como bien decías tú, estamos hablando
de la prima vacacional, de las vacaciones, del aguinaldo, todo lo que tú me quieras decir. Ahí está incluido. Ahora viene el problema. Esta nómina, esos pesos que quedaron ahí, esa erogación que hice de la nómina, ¿en mi declaración anual lo hago deducible? Si nos está hablando ley de impuestos sobre la renta, que es deducible el costo, no necesariamente tiene que estar propiamente pagado, ni tiene que estar devengado en ese ejercicio para poderlo considerar dentro del inventario. Precisamente lo tenemos dentro del inventario. No se ha convertido en costo. ¿Tiene la condición para poderlo hacer deducible? Todavía no, si forma parte del costo en términos del 39, no. Todavía no, ¿verdad? Así es. Y si ahorita le preguntáramos a unos amigos que tengo en un país lejano, donde la ley se parece mucho, es igualita que en México, y les preguntan a esos amigos, oigan, ¿hicieron deducible el 100% de la nómina, incluyendo el departamento productivo? Sí. Oigan, ¿y le restaron la parte proporcional que se quedó de los productos al cierre del ejercicio? No. Entonces, fíjate, otro problema fiscal que surge desde la falta de control contable. Sí, en ese caso estás reconociendo la deducibilidad, por ejemplo, del ejemplo que estabas planeando. Quiero retomar ese ejemplo. Vas a estar reconociendo el pago de la nómina y ya estás desvirtuando el resultado por el ejercicio en que lo estás aplicando. Final 2017, si tú consideras tu nómina, en su caso deducible, lo aplicas en el 2017, cosa que desvirtúa tu resultado 2017 y va a repercutir en el 2018. Y regresamos al postulado básico. Ajá. No puedes enfrentar ingresos contra costo, porque ahora estás haciendo deducible un costo donde no tienes un ingreso, tanto contable como fiscal. Estamos aplicando diversos postulados de manera simultánea. Claro. O sea, de esto es de lo que tenemos que estar pensando. ¿Cómo estoy trabajando? O sea, la compañía vamos a seguir trabajando igualito. El problema es cómo soporto lo que estoy haciendo. Y ese cómo lo soporto y cómo lo registro está en mi sistema contable, en mis políticas y procedimientos. ¿Cuándo se considera que es inventario de nueva cuenta? ¿Cuándo se pasa al costo de ventas? Y de ahí también, recordemos que el renglón de inventarios es un rubro de los estados financieros, ¿verdad? Perdón, el renglón de impuestos es un rubro de los estados financieros. Entonces, no es todo el estado financiero, es un renglón nada más. Entonces, pero para que este renglón esté bien, tiene que estar bien todo lo demás. Entonces, todos esos registros contables y cálculos que yo vaya haciendo, los tengo que hacer de acuerdo con la normatividad vigente, que son mis normas de información financiera, y ya después ver cómo los ligo con las leyes fiscales. Pero al final de cuentas, no hablamos de dos contabilidades, hablamos de una sola contabilidad que después también hemos dejado un poquito en desuso, que yo creo que también vamos a tener que retomar, o estamos obligados a retomarla, en gran parte mi conciliación contable y fiscal. Todas estas partes que estamos hablando de la diferencia entre lo contable y lo fiscal, en muchos de los casos no se registran contablemente. Por ejemplo, yo contablemente tengo que hacer mi registro de las propiedades, planta y equipo de una forma para tomar la deducción de la depreciación, o más bien para registrar la depreciación contable, ya sea dentro de gastos o dentro del inventario o costo de ventas. Y eso lo voy a tener que sustituir por un papel de trabajo donde hago mi cálculo de la depreciación fiscal. Pero no llevo doble contabilidad. Es un papel de trabajo que cuando llego a la conciliación contable y fiscal, más bien, mi balanza contable siempre va a ser la misma. Después eso, mediante un papel de trabajo, sustituyo valores contables por valores fiscales. Entonces, no tengo ningún problema en hacerlo. Simplemente hemos perdido práctica en hacerlo. Uno de los ejemplos que tendríamos en esta parte para efectos de presentar información, oye, en qué parte de mi balanza dejo la cuenta de no deducibles? A ver, vamos a pensar la cuenta de no deducibles. Los no deducibles me ayudaron para la administración, pensando, sí. Los no deducibles me ayudaron para vender, sí. Los no deducibles se fueron o formaban parte del inventario también y por lo tanto del costo. Entonces, ¿dónde los registro? Fíjate, la cuenta de no deducibles debe de estar en cero.
sea, no existe un registro como tal de no deducibles. Vamos a analizar. Yo en este momento pago maniobras, que es donde más problemita tenemos, y no me dan un comprobante fiscal. ¿Las maniobras para qué te sirvieron? Para poner el producto en punto de venta. En condiciones de venta. Entonces, las maniobras tienen que cargar alimentario. Pero si tú me dices, espérame, es que no me dieron comprobante, me la llevan no deducibles. Al momento que registras algo en no deducibles, ¿estás falseando entonces la información del inventario, del costo del inventario? Claro, te falta un elemento que fueron las maniobras. ¿Por qué? Porque después, más adelante, todas las erogaciones que tuviste para tu inventario, o sea, para determinar el costo del inventario o del costo de ventas, te van a servir para determinar tu precio de venta. Entonces, imagínate si le estás quite erogaciones que no tienes comprobante fiscal, pues tu costo aparentemente va a estar muy bajo y vas a poder vender bajo. Pero una vez que le subas también a ese costo los no deducibles, vas a decir, espérame, es que a lo mejor ya ni gané. Pues claro, porque formaban parte del inventario. ¿Cómo los voy a presentar? Fíjate, ni en la balanza contable ni en la balanza fiscal. Es exactamente la misma. Mi balanza contable va a decir gastos no deducibles, 0. Cuando llegue a preparar mi conciliación contable fiscal, que también forma parte de la declaración del ejercicio, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese documento es donde voy a decir, de mi inventario y costo de ventas le resto una partecita que corresponden a los que no tienen comprobante fiscal y ahora sí, los presento como gastos no deducibles, pero en la conciliación contable fiscal, no en la declaración, no en la balanza contable, porque desvirtuó los hechos. Bueno, hay una pregunta, Lalo, porque creo que ese también es un tema interesante. Tú sabes que para efecto de algunas fórmulas en materia fiscal, pues necesito de repente identificar los no deducibles. Ahora, ¿no sería posible para efectos financieros llevarlo en una subcuenta dentro de las mismas cuentas de inventarios o de gastos para poderlo identificar? Sí, claro. De hecho, es la recomendación que hago normalmente. Por ejemplo, déjame pensar. Tenemos inventarios, la cuenta contable fiscal 10,000. Después la 10,100 serían gastos indirectos. La 10,101, vamos a ponerle la 101, subcuenta 01, maniobras con comprobantes fiscales. La 02, maniobras sin comprobantes fiscales. 03, maniobra no deducible, pensando en los requisitos que tenemos ahí, que no todo es no deducible, sino algo no tiene requisitos o algo. ¿Cómo lo quieres abrir? Entonces, ¿qué pasa? Que al final de cuentas, cuando quieres hacer todos esos amarres, pues a la máquina le dices, oye, dame un reporte de la subcuenta 01 de todas las subcuentas. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que todo eso es lo no deducible. En otras palabras, es lo mismo que hacíamos hace 20 años, nada más que lo hacíamos en hojas verdes. Ajá, sí. Y después hace 10 lo hacíamos con Excel. Y ahora tenemos que pedirle al programa que lo haga. De acuerdo. Pero sigue siendo exactamente el mismo procedimiento. No cambia. Lo único que está cambiando es la forma en la que yo lo tengo que presentar. Y por supuesto en el rubro donde le corresponda. Claro, donde le corresponde. Oye, puedo tener gastos de venta, maniobras deducibles, no deducibles, y con comprobante, sin comprobante, como quieras. Y al final de cuentas, esa subcuenta es la que me vas a presentar en tu conciliación contable fiscal que hablábamos ahorita. Se sigue formando parte del inventario del gasto donde corresponda, pero para efectos fiscales y tus análisis los voy a presentar los voy a sacar vía conciliación contable fiscal. Y regresamos a lo que tú me decías al principio. Recordemos que los estados financieros o la información financiera se presentan para todos los usuarios. Cuando un usuario quiere información adicional, cambia la situación y entonces es información financiera, en este caso para pagar impuestos, que ya no es la general. Ahí sí me puedes pedir, la autoridad me puede pedir, preséntalo al derecho, preséntalo al revés, de abajo para arriba, no sé, como tú quieras hacerlo. Pero no podemos hablar de información financiera de usos generales. Va a ser información financiera de usos específicos. Así es, ok. De acuerdo, muy bien. Hablando de este mismo tema, de estos postulados, ya lo reflejamos. Yo quisiera que nos recordaras, por ejemplo, en algunos rubros. Yo comentaba en la nómina, conceptos como es prestaciones a corto plazo, pero hay otros conceptos que también deben de estar incluidos y muchos de nosotros no lo estamos contemplando. Yo estaba hablando de pagos a un año, ¿no? PTU,
Aguinaldo, la prima Todo. vacacional. Pero hay otros conceptos que también tendríamos entonces que incluir dentro del inventario para que no estuviera ese inventario reducido, Subvaluado. subvaluado. Fíjate que hay una norma de información financiera que por cuestiones de costo, por cuestiones de, no sé, por 20,000 situaciones, la verdad, muy poca gente le estamos haciendo caso o le está haciendo caso. ¿A qué me refiero? Tenemos una norma de información financiera que es la NIF D4, no es cierto, perdóname, la NIF D3, que habla de los beneficios a los empleados. En pocas palabras, ¿qué quiere decir estos beneficios a los empleados? Los que va a tener posempleo, o sea, una vez que deje de trabajar conmigo, que cumplas la antigüedad, que ciertos requisitos. ¿Qué tengo que hacer? Ir provisionando. Entonces, todos los beneficios, prima de antigüedad, por ejemplo, tenemos que irla provisionando. ¿Cuántas compañías conoces que estén provisionando la prima de antigüedad semana por semana, quincena por quincena? Y además, la parte productiva se esté yendo al costo. Escasas. Escasas, Muy ¿verdad? escaso, muy escaso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a todos los que nos falta, tenemos una deficiencia en el costo de ventas. Primero, en el costo de ventas contable, porque es una partida forzosa. Recordemos que las normas de información financiera me dice deben aplicarse, y el deben es a fuerzas, ¿verdad? Entonces, deben aplicarse en todas las entidades económicas. Entonces, NIF D3 es una norma de información financiera obligatoria, la tengo que estar aplicando forzosamente en mi compañía. ¿Por qué? Porque con eso determino el costo de ventas. Entonces, si no tengo es identificar esa partida, de nueva cuenta, mi costo de ventas es incorrecto. Déjame ponerte de este tipo de ejemplos globales. Vamos a vender a la compañía. La compañía ya tiene 20, 30 años. Ya nos cansamos, la vamos a vender. Vemos estados financieros de la compañía y dicen, no se vale 100 millones de pesos. Llega alguien y me dice, te doy 120. Oye, ¿está todo de acuerdo con principios? Sí, mira, está todo registrado de acuerdo con principios de contabilidad. Sí, y espérame, pero no me cayó el 20 que no son principios, son normas de información financiera. Que de hecho los principios ya lo pedían, ¿eh? Ok, hacemos el negocio, me pagan los 120, felices de la vida. Llega el señor a la compañía y tiene 10 empleados que eran amigos e incluso personales del dueño anterior y dicen, yo la verdad ya no quiero seguir con este negocio, me liquidas y me voy. Acuérdate que es diferente. Ellos ya tienen derecho a una liquidación diferente. Claro, ya la devengaron. Claro. Ya la devengaron. Entonces, ¿qué van a decir? Oye, a mí me debes 5, a otro 10 millones, a otro 20 millones. Espérame. ¿Y eso dónde está la provisión de los estados financieros? Sí, claro. Oye, eso lo voy a pagar ahorita, pero se devengó hoy, que la gente me está diciendo que se van a ir, o se devengó en los 15, 20 años que estuvieron en la compañía. ¿Y dónde está la provisión? Refleja un valor la empresa que no tiene. Que no tiene. O sea, valía menos, ¿estás de acuerdo? Porque tenía que pagar todo esto. Y ahora el que compró va a tener que pagarlo, porque la responsabilidad es de la compañía, no del accionista. Son entidades jurídicas independientes. Entonces, la compañía en ese año va a presentar unos estados financieros con una pérdida enorme. ¿Es real? No. ¿Qué pasó? Me faltó aplicar las normas de información financiera correctamente dentro de mi sistema contable. Imagínate, en 15 años tu costo de ventas estuvo mal. Y no era más para atrás. Si de por sí muchos decimos que apenas salimos entre nuestro costo y nuestro precio de venta, si le agregas esto, ¿qué va a pasar? Igual ya estás operando con pérdidas. Estás vendiendo abajo del costo. Y regresamos al principio de entidad. ¿Qué quiere decir? Tenemos que entenderlo y no la entidad es lo que es mío. ¿Cuál es el principio de entidad o el postulado de entidad ligado con sustancia económica? La entidad se hizo para ganar, no para perder. Entonces, cuando tienes problemas de que ya estás perdiendo un día, otro día, incluso otro postulado básico, negocio en marcha. Si tú recuerdas negocio en marcha con principios de contabilidad, nos decía, oye, contador, no hagas nada. Hasta que la compañía no pierda las 2/3 partes de su capital, no hagas nada. ¿Estás de acuerdo? Oye, ya perdimos la mitad. Y nosotros como contadores no hacíamos nada. Oye, Porque todavía no estoy obligado. No estamos obligados. No llegamos a las 2/3 partes. ¿Qué me dice ahora sustancia económica? Perdón, ¿qué me dice ahora negocio en marcha? Aguas, ¿eh? Ante cualquier indicio de que la compañía puede empezar a perder, o sea, indicio no es un hecho,
Puede, tampoco está. Todavía Pero visualizas que va a haber. ante cualquier indicio de que la compañía puede empezar a perder, ¿qué vas a hacer? Moverse, hay que informar. Entonces cambia la situación. O sea, mucha gente me dice, oye, es que se parecen los nombres de los postulados básicos. Sí, se parecen, pero no son iguales. O sea, la sustancia cambió. Hay que verla. Yo te diría que el único que queda muy similar es el que estableció de entrada nuestro amigo en el cielo, ¿verdad? Fray Luca Pacioli, que dijo, se cargan y se abonan, que se refiere a la dualidad económica. Ese sigue intacto, ¿no? Todo se carga y todo se. A todo cargo corresponde un abono. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, otra vez, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar el D3. Empezarlo a aplicar. De hecho, si ahorita tuviéramos un D3 aquí en la mano, lo podríamos ver. El propio actuario ya nos da las T's de mayor. ¿A dónde tenemos que cargar y abonar todo su cálculo? Y no solamente eso, sino me da la prospección para el año que sigue, para que yo vaya cargando a mi inventario costo de ventas y obviamente ese inventario costo de ventas no queden subvaluados. Ya me está dando el cálculo de la provisión. Por eso decíamos lo importante de registrar todas mis provisiones. Oye, entonces todo se provisiona. Sí. Todo lo que estoy usando se provisiona en la compañía, sí, independientemente de dónde se o cuándo se pague. Esto, fíjate que hablando un poquito del tema fiscal, ¿te acuerdas que hace algunos años cuando cobrábamos en parcialidades, que había una obligación de, ¿qué te decían? A ver, cuando tú vendas y vayas a cobrar en parcialidades, haz el CFDI y después le pones cobro en parcialidades. Y después tenías la primera parcialidad y cobrabas. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, sí. Ahora vamos a hacer lo mismo con una revisión electrónica, lo mencionamos hace rato, con el CFDI 3.3, en forma general nada más. Lo que compras es lo que vendes. Nada más. No puedes comprar chocolate y vender café. Si compras chocolate, tienes que vender productos de chocolate. Y aquí en medio vamos a tener algo bien importante que es mi sistema contable. Y déjame ponerlo así. Vamos a pensar que yo nada más tengo un solo producto. Déjame llamarle para efectos prácticos maestro de producto. Una hojita que dice que para hacer una barra de chocolate yo necesito tantos gramos de chocolate, tantos gramos de azúcar, perdón, tantos gramos de cocoa, tantos gramos de azúcar, tantos gramos de, no sé, de aceites, tanto calor. O sea, ese maestro de productos, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se elabora un producto? Proceso productivo. Pero en papel. Entonces, ¿qué va a decir? A ver, espérame. Si tú compraste 10 kilos de cocoa y esos 10 kilos de cocoa se necesitan para producir 25 barras de chocolate y al final de cuentas vendiste 20 barras de chocolate, que ya está amarrado con el CFDI, y después con la contabilidad electrónica vamos al inventario y nada más tienes 3, ¿qué pasó? Sí, hay una incongruencia entre... Te faltaron, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, oye, o te faltan, o tienes una deficiencia en tu sistema contable y de seguridad en la compañía, o estás vendiendo sin facturas. Fíjate, súper interesante lo que está pasando. Digo, no podríamos analizar todo lo que es el CFDI 3.3 en un segundo, que tú eres un especialista en eso, pero son de las cosas que tenemos que amarrar. No nos preocupemos por el CFDI, preocupémonos por la contabilidad. Que lo que diga mi contabilidad quede respaldado con los CFDIs. Ese es el chiste. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresarme a hacer bien mi contabilidad. Y mi contabilidad la tengo que hacer con base en normas de información financiera. No sé, otro de los puntos que mencionábamos importantes de cambios en la contabilidad. Y fíjate cómo ya va de alguna forma ligado con la parte fiscal. Antes decíamos que para efectos de depreciación, contablemente tomábamos el 100% del valor del activo y lo depreciábamos. Eso cambia a partir de la aplicación de las normas de información financiera. ¿Qué tengo que hacer? Mi base depreciable ya no es el 100% del valor del activo, sino para determinar mi base depreciable financiera, tengo que tomar el valor del activo, restarle un valor residual y después determinar el monto depreciable. Una vez que yo determino ese valor residual, es revisable cada año. ¿A qué me va a llevar? Fíjate, una de las
situaciones que me va a llevar. Si yo voy haciendo bien la determinación de mi valor residual, como debe de ser, cuando yo venda el activo, nunca voy a tener utilidad o pérdida en venta de activo fijo. Porque el valor residual debe Ese va a ser... ser básicamente el precio de venta terminando la vida útil. Así es. Entonces, nunca debería de tener yo utilidad o pérdida en venta de activo fijo. Entonces, desde ahí tenemos el cambio. ¿Por qué tomo este ejemplo? Porque los ejemplos anteriores nos hacía falta cargar algo al costo o al inventario. ¿Qué pasa si yo sigo depreciando con valores al 100% de los activos, con valores históricos? Que ahora me está sobrando depreciación. Estoy cargando más depreciación al inventario y al costo que la que les corresponde. Entonces, ¿cómo quedó mi costo? Ahora resulta que en unos lados lo subí y en otros lados me faltó. Y entonces, oye, ¿y cuánto me cuesta? ¿Quién sabe? La verdad es que muchos tendríamos que decir ahorita, no sé cuál es mi costo de ventas. Mientras no tenga perfectamente amarrada mi contabilidad. Y obviamente mi sistema contable no va a hacer nada más lo que yo diga. Tengo que conocer la compañía, conocer la industria y el negocio de la compañía para después plasmarlo en mi sistema contable. ¿Qué es lo que yo quiero hacer para presentar información financiera? Ahora sí, primero que me sirva para tomar decisiones, primero que me sirva para saber si es negocio y después, si es negocio, ahora sí pago impuestos. Porque ahorita a lo mejor ni siquiera es negocio mi negocio y estoy pagando impuestos. O sea, un doble problema. Sí, claro. Entonces, ahí es donde se vuelve bien importante la contabilidad. Recordemos otra vez, es contabilidad para usos generales, no solamente para pagar impuestos. Yo quiero saber cuánto tengo, cuánto debo, qué tengo, no solamente si pagué bien mis impuestos. Sí, claro. Ahora, amarrando todos estos conceptos que estás comentando, Lalo, en cuanto al mismo ejemplo que tú me estabas comentando de una compañía que la ponías a la venta y la vendías en tantos millones de pesos. Lo mismo va a suceder entonces en el caso del reconocimiento de los impuestos. Vamos a suponer que yo no provisiono el impuesto correspondiente y después de 2 o 3 años lo dejo sin pagar. Vendo la compañía, sucedería algo similar a lo que platicaste en cuanto a sueldos y salarios. Claro. Fíjate, aquí hay que replantearnos algo. Para efectos prácticos, contables y fiscales, la autoridad o nosotros, ¿cómo determinamos el precio de venta de un producto? ¿Con base en nuestros registros contables o con base en nuestros registros fiscales? Pues tendría que ser lo contable. Tendría que ser. Yo no conozco a nadie que determine su precio de venta con base en registros fiscales. Claro. Ahora, entonces, si estoy determinando mi precio de venta con base en mis registros contables, entonces, ¿ese precio de venta se convierte en valor de mercado? Sí, ¿verdad? Sí, tendría que ser. Tendría que ser. ¿Y cuántas veces en la ley fiscal la autoridad te habla de valor de mercado? Todas prácticamente. Todas, ¿verdad? Imagínate nada más para tomar alguna que ya también sabes que lo manejamos. Para determinar el valor de mercado de una operación entre partes relacionadas, ¿qué costo tomas? Pues también tiene que ser, claro, el de mercado. Entonces, déjame pensar ahorita, consta que estoy diciendo, déjame pensar, si me faltan todos estos elementos, no los provisioné dentro de mi inventario y mi costo de ventas, pues a mi parte relacionada le puedo vender el 100% de mi producción a un precio sumamente bajo. ¿Estás de acuerdo? Y después ella lo puede vender a un precio muy grande. No sé, viendo por ahí la repartición de las utilidades y todo, podemos decir, oye, a mí me tocaron el 10% de las utilidades porque yo fue lo que hice, sí, pero espérame, tu costo está mal determinado y por lo tanto tu precio de venta y tu valor de mercado están mal determinados. Entonces, toda la operación está mal hecha. Oye, pero llegamos bien. Sí, pero el valor de mercado estuvo mal. ¿Por qué? Porque a tu costo le faltaron todos estos elementos. Lo que decíamos, ¿qué pasaba? Les hacía yo bromas, ¿no? ¿Por qué se llamaba utilidad bruta anteriormente? En mi estado de resultado integral, en mi estado de resultado se llamaba utilidad bruta. Porque teníamos los ingresos y en el costo pues metíamos todo lo que quisiera. O sea, para hacer tonta la bruta de que normalmente ganábamos.
Y todo lo que nos sobraba para ganar lo poníamos en gastos. Entonces, ¿qué pasa ahora con el cambio de costeo directo a costeo absorbente? Dicen, espérame, todo eso que tenías registrado abajo como gasto, evalúalo porque mucho no va a ser gasto, sino va a formar parte de tu inventario costo. Entonces, ¿para qué? Para otra vez lograr ese enfrentamiento que hablábamos de postulados básicos entre el ingreso y el costo de ventas. O sea, tanto contable como fiscal. Claro. O sea, va totalmente ligado. Ya no puedo dejar de hacer cosas contables que no tengan repercusión fiscal o no puedo hacer cosas fiscales que tengan repercusión contable. Primero tengo que hacer bien lo contable para llegar a lo fiscal. Y dentro de todo esto me dicen, y retomándolo ahorita lo que me mencionabas, ¿qué hacer? Pues fíjate, vamos a retomar un postulado básico. No postulado básico. ¿O sí? Postulado básico para reconocer esa parte de la asociación de costos y gastos contra ingresos, nuestra sustancia económica también, que me lleva a reconocer, oye, si tú estás reconociendo las provisiones, vas a tener contablemente registro del gasto, pero fiscalmente no lo tienes todavía. ¿Qué va a dar origen a eso? A un impuesto diferido. Entonces, todo ese manejo de los impuestos diferidos, también tenemos una norma contable, que es la NIF D4. Me dice, espérame, para mostrar esta información correcta, ¿cuánto correspondería de toda tu operación entre los impuestos que ya pagaste y los que puedes pagar o puedes recuperar? Entonces, la tasa real del impuesto, vamos a hablar de dos tasas, la tasa que estás pagando y la tasa efectiva. Entonces, la tasa que estás pagando es la tasa real, ahí está. Pero ¿cuál es la tasa efectiva? Espérame, es que yo en muchos casos estoy anticipando impuesto. Algo que estoy pagando impuesto hoy, el año que sigue no lo voy a pagar. O al revés, algo que no pagué impuesto ahorita, lo tuve que pagar, lo voy a tener que pagar el siguiente año. No está, o se está desvirtuando ahí el postulado básico de enfrentar, de asociar los costos contra gastos. Entonces, ¿qué me dice? Espérame, D4 es una provisión. Provisióname para que tu impuesto del año sea correcto, no solamente es el impuesto causado, sino provisióname la parte correspondiente a todas esas provisiones que hiciste. A esas diferencias, déjame llamarlas así, porque así lo marca la norma, las diferencias que tenemos entre la parte contable y la parte fiscal. Y las registramos como nuestros impuestos diferidos para determinar la tasa real de impuestos. Obviamente, todo esto vamos a tener un gran soporte en la conciliación contable fiscal, porque la conciliación contable fiscal me está diciendo qué es deducible y qué no es deducible de manera permanente y de manera temporal. Para efectos del impuesto diferido, únicamente vamos a tomar las partidas temporales. Pero al final de cuentas, para armar todos nuestros estados financieros. Otra vez, recordemos, mi información financiera es de usos generales. Y después de ahí voy a tener información financiera de usos particulares, que es para pagar impuestos. Híjole, qué interesante está esto, Lalo, y bueno, pues nuevamente nos acabó nuestro enemigo. No sé si tengas algún comentario final, por favor, Lalo, en cuanto al tema. Mira, básicamente en cuanto a lo que es la parte contable, respetar las normas de información financiera, acercarnos un poquito a todo lo que son todo lo que es nuevo dentro de la normatividad contable, nuestra normatividad que va ligada totalmente con nuestra profesión. Y también recordar que para 2018 tenemos o van a entrar nuevas normas de información financiera, sobre todo correspondiente a los clientes, ingresos, pues, irnos preparando, que no nos agarre, vamos, con el año nuevo sin estar listos. Hay que ver desde el día de hoy si me afectan, si tengo que hacer cambios contables, para estar preparados y empezarlos a aplicar desde el día 1 de enero. Y de ahí, aparte, pues agradecerte a ti, agradecerle a GBA, agradecerle a la gente que nos escucha por toda esta atención que tuvieron. Bueno, pues a mis estimados colegas, muchísimas gracias por vernos, por sintonizarnos una vez más. Yo quisiera, bueno, pues la próxima vez me gustaría ampliar un poco más el tema. Por supuesto, es amplísimo y hay muchos detalles que estar platicando. Por el momento, bueno, pues a todos mis colegas, a todos los participantes en línea, muchísimas gracias por su participación. Y me permito entregarte, Lalo, que estos ya los estás coleccionando por docena prácticamente, un reconocimiento más. Me voy a permitir leerlo, dice Consultoría, GBA Consultoría y Capacitación,
otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Eduardo Enríquez Gutiérrez, el día de hoy, 26 de julio del 2017. Estimadísimo Lalo, nuevamente, muchísimas gracias. Y a nuestros colegas, muchas gracias. Los esperamos la próxima quincena. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.